2:49 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a los siguientes invitados: el doctor Carlos de Tomaso, académico y constitucionalista, y también el doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista. El tema que planteamos tiene que ver con la estructura del Estado. Sabemos que aquí funcionan 5 funciones del Estado. Cuando ha habido distorsiones, como por ejemplo la función de transparencia, cuando todas están obligadas a la transparencia, y la creación de un organismo que ha sido absolutamente cuestionado y nefasto para el Ecuador, como el Consejo de Participación Ciudadana, que nombró a un contralor 100 sobre 100 y que está preso en la cárcel de Miami por lavado de activos. Y también en este contexto se ha hablado en la campaña electoral actual de convocar a una asamblea constituyente. ¿Cómo ve usted el momento que se vive en el país en estas circunstancias? Doctor de Tomaso, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de su medio. Pues a mí me parece que es una salida importante a analizar. Hay muchos temas que corregir en la estructura orgánica del Estado ecuatoriano, y hacerlo por la vía normal, vamos a decirlo así, ir planteando reformas constitucionales, etcétera, puede tomar mucho tiempo, y las modificaciones que se requieren me parece que pueden ser más ágiles en un proceso de constituyente en el que se puedan incluso modificar temáticas que la propia Corte Constitucional ha dicho que le correspondería a una constituyente. Por ejemplo, temas de medidas cautelares, de acción de protección, o de todas estas garantías jurisdiccionales que requieren modificaciones, y que ya la Corte ha dicho que esas modificaciones requerirían pues de una constituyente. En ese sentido, para mí, en lo personal, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se requiere una constituyente no de plenos poderes. Estoy de acuerdo con la Corte Constitucional que no modifique el capítulo de derechos, y evidentemente su destino sea el modificar la estructura del Estado. Yo diría que casi en todas las funciones del Estado, especialmente desapareciendo al Consejo de Participación Ciudadana y restableciendo esas competencias en otros órganos del Estado. Esto puede aprobarse con relativa facilidad en el gobierno que se instale el 24 de mayo, porque también es cuestión del tiempo político que se amerita. Bueno, esos son los desafíos, Miguel, porque una constituyente implica primero una aprobación de la Corte Constitucional a las reglas que plantee el presidente de la República, y luego una primera votación, pues aprobando el llamamiento a una constituyente, luego una elección de asambleístas constituyentes bajo las reglas que proponga el presidente de la República, y luego una nueva pues convocatoria de elecciones para aprobar el texto que aquella constituyente haya aprobado. Es decir, que al menos son 3 procesos electorales. Sin embargo, para mí sí es un tiempo pues valioso el hacerlo. Recordemos que el 444 de la Constitución le permite al presidente de la República poner las reglas del juego, puede poner plazos, e incluso puede establecer la forma en cómo vaya a integrarse esa asamblea constituyente. No necesariamente puede ser que toda la asamblea o los representantes de esa asamblea vengan de elección popular. Pudiera haber también una parte de la composición que venga pues de ciertas instituciones, de la academia, etcétera. Puede el presidente establecer cuál es el número de constituyentes. En eso, los constituyentes de la Constitución 2008 dejaron un campo amplio para que el presidente de la República, al convocar una constituyente, pueda establecer las reglas del juego y la composición. Y eso es importante, pues saber qué alternativas o qué inventiva va a tener quienes asesoran al presidente de la República para que esa conformación
sea de una manera distinta, pero principalmente sea una constituyente de alto nivel académico, técnico, también, porque creo que tenemos que tener ambas composiciones para poder tener pues un buen resultado final. Ahora, si uno compara lo que el candidato a presidente Daniel Noboa ha propuesto y la otra, ayer precisamente se firmó en la provincia de Chimborazo un acuerdo entre la candidata de la Revolución Ciudadana y la dirigencia, una parte de la dirigencia indígena a través de Pachacuti, en donde en el punto 8 dice: descartar la convocatoria a una asamblea constituyente que restrinja o menoscabe los derechos de la naturaleza o atente contra las conquistas sociales. De los pueblos indígenas, negros, cholos y motubios. Es decir, aquí nos está sesgando en ese escenario de ganar esa candidata a una asamblea constituyente. Me parece que el acuerdo firmado, buenos días Ramiro, que ahí lo estoy viendo también, me parece que el acuerdo firmado tiene muchas trampas. Me parece que es un texto que pone básicamente a la presidenta con poco margen de acción, porque cualquier cosa pueda ser interpretada como que afecta a los derechos de los pueblos, nacionalidades indígenas. Si fuera de la lectura de como usted lo estaba viendo, que simplemente aceptamos una constituyente que no afecte los derechos, es que igual no iban a ser afectados porque en esa parte no pueden ser afectados. Pero si afectar los derechos, por ejemplo, es modificar zonas de la Constitución en torno a las acciones de protección, o modificar eso o afectar los derechos, significa que se establezcan reglas para la extracción minera, cumpliendo pues parámetros medioambientales, etcétera. Y cuando usted lee las otras partes de ese acuerdo, da la apariencia que las han repartido y que pues efectivamente cualquier cosa que afecte la idea de los dirigentes, porque no es de todas las comunidades y pueblos nacionales indígenas, sino de ciertos dirigentes, van a decir que se ha incumplido el acuerdo porque es sumamente amplio en los textos y tienen ideas pues que ocuparon solamente, o solo el 5% de la población apoyó esas ideas, como la negativa a la extracción minera. Evidentemente estamos de acuerdo que sea bajo los parámetros ambientales. Ahí también se ponen trabas a la explotación petrolera, se ponen trabas a la inversión privada en sectores estratégicos. Entonces, me parece que ese acuerdo es una desesperación realmente de firmar para tratar de captar votos, pero sin pensar en los intereses nacionales. Me hubiera gustado ver el talante que expuso en el debate para que tenga ese mismo talante al momento de negociar un acuerdo que evidentemente puede pues afectar gravemente el impulso económico del país, y que va a afectar y que afectaría en caso de que esa persona llegase a ganar pues el ejercicio democrático que tiene como presidente de la República. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, académico, penalista. ¿Cómo ve usted estas prioridades que se habla en este proceso electoral, la convocatoria de una asamblea constituyente, con algunas deformaciones, como le consultamos al doctor Carlos de Tomaso, con la propuesta, el acuerdo que firmaran ayer en la provincia de Chimborazo la candidata de la Revolución Ciudadana y cierta dirigencia de Pachacuti y del sector indígena, como por ejemplo convocar a una asamblea, pero descartar la convocatoria a una asamblea condicionando a que no se restrinjan y menoscaben derechos, cuando bien ha señalado el doctor Tomaso, eso no se va a tocar. El tema de los derechos no se va a tocar, incluso por la resolución de la Corte Constitucional. Buen día, doctor Ramiro García. Buen día, Miguel. Un saludo para Carlos y un saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de Radio Democracia. Mira, Miguel, yo creo que este acuerdo, en los términos en que se firmaron, es meramente simbólico y ya en lo sustancial bastante, digamos que poco consistente, por decirlo de alguna manera, por no tratarlo de falso, porque por un lado un correísmo desesperado por volver al gobierno, por volver al poder, y que ayer habría firmado cualquier cosa, lo que sea,
Correa ha sido enfático en señalar que lo primero que haría la presidenta al llegar al poder sería convocar a una nueva asamblea constituyente. Y es más, él apuesta por una constituyente de plenos poderes, él apuesta por una constituyente para mandar a la casa a todas las autoridades y reemplazarlas por otras que sean a su gusto. Y yo creo que en eso, pues, Correa va a tener mucho más influencia y peso en las decisiones de la señora González que el movimiento indígena. Por el otro lado, un movimiento indígena que, claro, está frente a la coyuntura de un gobierno de derechas al que difícilmente podría apoyar desde lo ideológico y político, y una pseudoizquierda correísta a la que va a apoyar como una forma de mantener vivo su activo político. Entonces, ellos saben perfectamente que el correísmo, por ejemplo, en materia de extractivismo, la apuesta por el extractivismo. Y no, y eso de vamos, porque en la forma en que está redactado el acuerdo, prácticamente al otro día se cerrarían los campos petroleros y las concesiones mineras, y esto no va a pasar. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque, insisto, si ha habido un gobierno extractivista que se atrevió inclusive a hacer lo que los gobiernos de derecha hasta entonces no se habían atrevido, me refiero a la explotación del Yasuni, fue el correísmo. Así que me parece que hay un convenio mentiroso que luego pues ya servirá de pretexto para un lado para decir nos han traicionado y no tenemos ningún acuerdo ya con el gobierno correísta, y por el otro lado para decir bueno, no podemos al final supeditar a un grupo minoritario el bienestar de los 18 millones de ecuatorianos. Así que cada uno ya tendrá su explicación para romper este acuerdo, pero les permite llegar al 13 de abril con, digamos, el discurso de vamos juntos y unidos hacia una candidata a enfrentar a la derecha. Entonces, a mí me parece que es un acuerdo fundamentalmente simbólico, por no decir meramente simbólico, y dentro de lo simbólico también hay algunas cosas que me llamó mucho la atención, porque claro, obviamente dentro de lo simbólico la presencia de Leonidas Issa habría sido lo lógico y habría sido la presencia física, me refiero, de Leonidas Issa en la firma del acuerdo, pues habría sido lo adecuado. A la final, Pachacuti y Tlaconaye, pues lo que hizo es cuidar a su candidato, presentaron un video pregrabado, y paré de contar. Entonces, claro, y por eso es que vi varias quejas de parte de algunos correístas, inclusive, de parte del movimiento indígena ha habido un montón. O sea, movimientos de base tan importantes como el movimiento indígena de Chimborazo, por ejemplo, llamó a no respetar este acuerdo, el MICH, y si hay algún movimiento de base que sustente al movimiento indígena, especialmente a la CONAIE, pues sin duda es el movimiento indígena de Chimborazo, y ellos, por ejemplo, han sido enfáticos de que no apoyarían al correísmo bajo ningún concepto y bajo ninguna condición. Por el otro lado, pues también ha habido quejas de parte de correístas y de correístas acérrimos por la falta de presencia de Leonidas Issa, que evidentemente, pues desde lo simbólico, prácticamente deja en soletas este acuerdo que, como le digo, pues es meramente coyuntural, pegado con saliva y que yo creo que difícilmente sobreviva a la posesión de la presidenta, porque la presidenta pues va a tener que explicar de dónde va a financiar el presupuesto, y además cómo va a solucionar el déficit presupuestario, que es enorme. Y claro, con una mala relación con el mercado de capitales, difícilmente va a poder acudir al FMI. Habría que ver si vuelven a retomar su relación económica con China, en un momento en que los Estados Unidos, pues esto ha sido muy, digamos que la nueva administración gubernamental de los Estados Unidos ha sido muy enfática en cuanto a rechazar la presencia económica y comercial china en la región. Y claro, esto lo ha hecho por ahora a través de medidas arancelarias. Y así que
va a ser muy complicado que lo contenido en este acuerdo, que básicamente es el programa de gobierno de Leonidas Issa, se pueda aplicar por parte de un eventual nuevo gobierno de la señora González. Por ahora, lo que les importa, insisto, del un lado y del otro, sobre todo del lado del correísmo, es llegar al 13 de abril con un empujón adicional en lo electoral. Vuelvo con el doctor Carlos de Tomaso. A propósito de lo que señalaba el doctor Ramiro García Falconi, en este acuerdo en el que se habla sobre el tema Asamblea Constituyente, que es el motivo de lo que ustedes han explicado, por ejemplo, hay algunos temas que no se despejan. Los cómo, o sea, dicen reducir, por ejemplo, el IVA del 15 al 12, cuando en el mismo acuerdo plantean una serie de obras y atención, y la pregunta es cómo financiar obras y atención con la reducción de ingresos. Y lo otro, doctor Carlos de Tomaso, en el punto 2 dice acciones inmediatas y permanentes para enfrentar a la minería ilegal, pero eliminar la minería a gran escala de cielo abierto en zonas de recarga hídrica y biodiversidad. Aquí está permitido eso. Ellos dicen, por ejemplo, la oposición a la privatización de sectores estratégicos. Esto está prohibido también por la Constitución. ¿Cómo procesar esto cuando se habla de estas acciones en medio de un planteamiento de Asamblea Constituyente? Bueno, como bien decía Ramiro, es un acuerdo pues hecho o pegado en distintas partes con muchas trampas que van a ser para mí la causa de una mala relación con todos esos dirigentes o los sectores que representan, porque está escrito de una forma tramposa. Si bien ahí dice que no puede haber una asamblea constituyente que afecte sus derechos, con lo que pareciera que entonces sí puede haber una constituyente siempre y cuando se respeten los derechos, en una serie de los otros acuerdos ponen trabas para lo que justamente el resto de, al menos muchos otros sectores de ciudadanos desean, que existe una constituyente, como lo es, por ejemplo, la posibilidad de que la empresa privada invierta en sectores estratégicos que están pues obsoletos y que requieren de una inversión con fondos que el Estado no tiene y que necesitas pues ordenadamente, bajo procesos claros, pues que se aperture, como el sector eléctrico, que hemos vivido con tantos problemas. En este acuerdo, como bien usted dice, no solamente hay el tema de los límites a la explotación de recursos naturales, sino que además se establecen que se van a ampliar las zonas donde no se puede explotar, sin indicar cuáles son. Hay además un compromiso de reducción del IVA, pero también hay un compromiso de condonación de deudas. Entonces, da la apariencia pues de que van a financiarlo, porque en otro acápite dice que también se comprometen a cobrar las deudas del SRI, pero a cobrar las deudas del SRI significan las deudas que puedan ser cobrables, es decir, las que hayan terminado los procesos legales o judiciales si es que estuvieran así. Entonces, tiene una serie de contradicciones, de líneas dejadas a medio tinta, temas abiertos, zonas abiertas, casi nada determinado. Y este va a ser, si es que esa candidata llegara a la presidencia, va a ser pues un talón de Aquiles en torno a que va a estar completamente presionada con esa subjetividad que tiene este acuerdo a un cumplimiento, y a su vez va a ser la excusa perfecta para que la dirigencia o el señor Issa, etcétera, tomen las calles nuevamente para decir que se han incumplido compromisos, porque si tú firmas compromisos subjetivos, pues atente a las consecuencias. Si tú firmas compromisos poco determinados o con cosas que son contrarias incluso al propio pensamiento o práctica, como fue el extractivismo, pues atente a las consecuencias. Entonces,
La no presencia del señor Issa, el hecho que mande un video ni siquiera celebrando el evento, sino amenazando, diciendo que este no es un cheque en blanco, con una voz desafiante, pues demuestra el ánimo con el que se firmó ese acuerdo, y respecto del cual además inmediatamente dirigencias de varias provincias salieron a decir que eso constituía una traición, es decir, que no hubo unanimidad, no hubo acuerdo, hay cosas en las que no están de acuerdo el resto de sectores, y ese es el famoso acuerdo que se ha firmado, que para mí no va a alterar los resultados que han tenido las provincias del centro de la sierra en las últimas elecciones, que no han sido favorables al correísmo. Doctor de Tomás, usted hablaba, se pone cobra de deudas del SDI, sino también, ¿por qué no pusieron las glosas de la Contraloría que están pendientes a la prefecta del Guayas, a la candidata y a otros de la RC5? Bueno, vamos a decirlo así, no lo van a poner, no se van a autolatigar, pero el punto que a mí me asombra es, si vas a firmar o si ibas a firmar un acuerdo, determinemos las cosas de una vez, porque no está mal que firme alguien un acuerdo con estos movimientos y pueblos indígenas que tienen además sus visiones y sus derechos, por supuesto que yo los respeto, pero en el momento en que firmas temas tan subjetivos, sin determinaciones, con incluso posiciones que son contrarias a la propia situación económica que vive el país. Tenemos exitosos ejemplos de extracción minera en países cercanos, no hablo de otros lados, sino en Chile, en Perú, etcétera, que han generado ingresos importantísimos para cumplir las necesidades sociales de los países. Aquí firmas un cheque, ese sí es un cheque en blanco, contrario a que prácticamente nada se pueda acoplar a la satisfacción de este acuerdo. Entonces luego vas a tener el problema de que cualquier proyecto va a ser imputado como incumplimiento a este acuerdo, y pues ahí veremos qué explicaciones dan, pero me parece irresponsable, me parece además una demostración de la fragilidad que pueda tener ella frente a la presión de su movimiento internamente, porque son en estas cosas donde se tienen que, uno tiene que medir cuán dispuesto estás a enfrentar incluso a tu propio movimiento internamente cuando tú vas a ser el que te quemes como presidente o presidenta. Y eso es importante para saber o poder identificar entonces quién va a gobernar en el Ecuador, que es ella o el grupo que la acompaña a esa candidata. Entonces me parece que en este tipo de cosas se puede medir esas determinaciones de finalmente quién va a gobernar. En definitiva, doctor Carlos de Tomaso, y volviendo al tema inicial, ¿una asamblea constituyente para qué sería, por un lado, y cuáles debieran ser los temas prioritarios? Para mí, la reorganización orgánica del Estado. Me parece que no funcionó. La función de transparencia y control social, pues las varias instituciones que están ahí, como la superintendencia, la Contraloría, la Fiscalía, bueno, la Fiscalía está como órgano auxiliar de la función judicial, bueno, tienen que quedar, pero la nominación, elección, proceso de selección de las principales autoridades no pueden seguir en un ente cuyo origen, pues evidentemente, por más disfraz de ciudadano que se le ha querido poner, no terminó siendo ciudadano. Y la pregunta es, ¿a quién ponemos a nominar o a quién ponemos a seleccionar estas autoridades? El viernes que entrevisté al presidente de la República le hice esta pregunta y él, por ejemplo, es de la idea de que vuelva a la Asamblea Nacional. Pudiera ser, aquí veremos qué piensa Ramiro, pudiera ser la Asamblea Nacional, que es el órgano que representa a todos los sectores del país, pero me parece que pudiera haber una combinación de que pudiera ser la Asamblea Nacional, pero con nominaciones, por ejemplo, de la academia en ciertos cargos, etcétera. Es decir, que no sea de nombre libre, sino que pueda haber nominaciones de candidatos para que dentro de la Asamblea se lleven procesos de selección, impugnación, méritos, etcétera. Pero es un tema que debemos debatir. Yo no estoy convencido o todavía no estoy plenamente claro de cuál sería la mejor figura
que reemplace al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de las autoridades claves como es fiscal, procurador, Consejo de la Judicatura. Es más, incluso hasta pienso si debe seguir existiendo el Consejo de la Judicatura o qué otro sistema de control judicial podemos implementar que sea menos dramático a acceder a hechos de corrupción en el momento en que tú le das la posición de ser el órgano sancionador, el órgano que traslada, que nombra, que destituye, pues de repente es demasiado poder en un órgano y por ejemplo la administración de justicia. Miguel, tú me decías cuál es una de las razones para ir a la constituyente, porque hay funciones del Estado en que tenemos que tirar abajo la casa y empezar de cero, empezar a construir como lo hizo, por ejemplo, la comisión en la que participó Ramiro, que arrancaron con una selección de una corte constitucional criticada, pero fíjate qué sería de nosotros si esa corte constitucional con esas bases de conocimiento, preparación, etcétera, no hubiera sido electa. Cuántas cosas hubieran pasado, y ahí te das cuenta de la importancia no solamente de las instituciones, sino de las personas que integran estas instituciones, y de ahí tenemos que justamente una constituyente discutir cómo hacemos para que personas como esas lleguen al resto de instituciones. Muchas gracias al doctor Carlos de Tomaso, analista constitucionalista académico, por su aporte. Vuelvo con el doctor Ramiro García Falconi. A ver, ¿qué temas debieran incluirse en la asamblea con estos ingredientes, como ha señalado el doctor Carlos de Tomaso, la reorganización orgánica del Estado? Porque hay algunos temas que realmente preocupan cuando, por un lado, se pide la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y por otro se ha hablado del fortalecimiento de esta institución. Mira, Miguel, yo creo que hay mucho que se puede hacer. Es más, tenemos que replantearnos el modelo de Estado que tenemos y que evidentemente pues no está funcionando. Y me refiero a este Estado hiperpresidencialista, en donde el presidente, sea quien sea, tiene poderes que van más allá de los límites que la democracia impone. El presidente de la República, por ejemplo, a partir del primer año de gobierno puede mandar a su casa a todo el legislativo, sin ningún problema, y convocar a nuevas elecciones, y lo puede hacer en 5 minutos. Entonces, habría que ver si es posible pues generar una nueva estructura estatal, corregir algunas distorsiones. Ya Carlos acaba de señalar una de ellas y muy grave, que es la existencia de este ente totalmente inadecuado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido un motivo de inestabilidad y de desinstitucionalización, al contrario de lo que se pretendía con su inclusión en 2008 en la Constitución. Habría que plantearnos qué modelo de justicia queremos. También, si tenemos un problema serio en la administración de justicia y vemos que el modelo de control administrativo, financiero, disciplinario no está funcionando, pues hay que replantearse qué modelo queremos o qué reformas tenemos que hacer al modelo ya existente. Igual, en materia económica, tenemos que debatir si es posible la intervención privada en los denominados sectores estratégicos, sí o no. Tenemos que replantearnos qué pasa con los recursos naturales no renovables del Ecuador. Y esto pues hay que hacerlo desde visiones totalmente amplias y democráticas. Y yo creo que hay muchísimo que se podría debatir en una asamblea constituyente. Y yo creo que independientemente del acuerdo firmado este fin de semana entre el correísmo y el movimiento indígena, en caso de llegar el correísmo, lo primero que va a hacer es convocar una asamblea constituyente. Es decir, se van a pasar por la faja el contenido de este acuerdo. Eso tenga seguridad. Y por el otro lado, pues el presidente Noboa también ha señalado que en caso de él ser reelegido, convocará inmediatamente también a una asamblea constituyente. Así que yo creo que de lado y lado
van por la constituyente, y me parece que difícilmente se podrá mantener lo acordado este fin de semana con el movimiento indígena. Así que, bueno, yo le veo pues que esto que se acordó, este convenio, este acuerdo, pues va a quedar muy en lo simbólico y, claro, teniendo en cuenta lo pegado de las cifras, ¿no? que llegan tanto el un candidato como la otra candidata, pues lo que interesa un poco es el empujón electoral más que el contenido programático del acuerdo. Doctor Ramiro García, con estas consideraciones que se han hecho, ¿es necesaria, es la vía, es el mecanismo, una asamblea constituyente para hacer los cambios que requiere el país, como usted ha sostenido, y no ahora, sino reiteradamente, el cambio en la justicia ecuatoriana? Es una de las formas. No necesariamente tenemos que llegar a una constituyente, no necesariamente tenemos que cambiar toda la constitución para cambiar espacios específicos que están funcionando mal. Yo he sido claro en varias ocasiones que la constituyente debe ser el último recurso al que se pueda acudir, porque eso implica claramente un golpe a la institucionalidad. El tiempo que dure la constituyente, el país va a estar muy inestable, y lo que necesitamos es estabilidad e institucionalidad. Ahora, si vamos a una constituyente, tenemos que ir no a cambiar cualquier cosa o a ver ahí qué cambiamos. Es necesario que cada movimiento que participe electoralmente tenga muy clara su agenda, de manera que se pueda dar un debate adecuado, razonable y en pro del país. Porque de lo contrario, pues simplemente vamos a una constituyente para medir fuerzas en lo electoral y ver qué podemos imponer por la vía de los votos a las demás organizaciones políticas. Y eso no es democrático. Entonces, yo creo que una constituyente es fundamental garantizar que existe un debate de altura y que se topen los problemas de fondo del Estado ecuatoriano. ¿Y cuáles serían esos temas de fondo del Estado ecuatoriano, doctor García? Bueno, ya acabamos de hablar. Seguridad, educación, economía, justicia, salud pública, participación ciudadana, sin duda. Es decir, ¿cómo vamos a garantizar la participación ciudadana en esta nueva estructura? Minorías. Y por supuesto, pues partiendo, como ya ha señalado la Corte Constitucional, de que lo logrado no se toca. Es decir, los derechos que ya se han obtenido no pueden, a través de una constituyente no podría regresarse en esos derechos. En ese caso, pero en el caso de otros, por ejemplo, lo que decía el tema de la minería, que hay dos enfoques. El uno de seguir impulsando una minería, por cierto, responsable, a cielo abierto, abrir la participación de la inversión extranjera, y el otro limitar y como dice, eliminar, impedir la minería a cielo abierto. Sí, bueno, esas son las dos visiones que existen. Ahora, ojo, por un lado es no explotemos nada, y por el otro lado es sigamos manteniendo el esquema irresponsable que tenemos actualmente de explotación. Porque no me van a decir que ahorita en el país tenemos un sistema adecuado de explotación minera, controlado adecuadamente por el Estado. Para nada. Conversaba con personas muy cercanas a la minería y me decían que tanto como solamente el 9 o 10% del producto minero es legal, incluso en concesiones legales. Es decir, no hay ningún control. Y eso no se cambia a través de una constituyente. Se cambia a través de una estructuración adecuada de control minero, que obviamente no les interesa a los mineros, que no interesa a los grandes intereses corporativos y que no interesa a los gobiernos de turno. Entonces, mientras no tengamos un control adecuado de la minería, con una participación adecuada además del Estado, pues vamos a seguir en este descontrol y en este desmadre que ha sido la minería, tanto la legal como ilegal. Obviamente la minería ilegal mucho más todavía. La minería ilegal inclusive ha llegado a vincularse con organizaciones de criminalidad organizada, con grupos de criminalidad organizada.
Entonces, yo creo que este tema de la minería pasa mucho más allá de una reforma a la Constitución, sino de una estructura institucional adecuada de control en el sector minero. Eso es fundamental. Porque de lo contrario, tanto mineros legales como mineros ilegales van a seguir haciendo lo que les dé la gana, que es lo que ha pasado hasta ahora. Claro, evidentemente tiene que mejorar en una débil institucionalidad los controles eficaces, el tema del agua, el tema de las licencias ambientales, pero eso no significa, porque está facultado con la Constitución, el hacer estas concesiones que, reitero, deben ser supervisadas con mucha rigurosidad. Sí, bueno, a ver, insisto, yo creo que un mundo sin minería no ha sido posible en los últimos 10.000 años. Ojo, de hecho, ha sido la minería la responsable de los adelantos culturales e históricos que ha tenido la humanidad. Y por eso hablamos de la edad de hierro, de la edad de bronce. Sin minería no habríamos podido desarrollarnos ni siquiera como especie. No se podrían haber desarrollado las diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, a mí me parece un poco ingenuo pensar que, por ejemplo, podemos construir nuevas escuelas o nuevos hospitales, que son fundamentales, sin tener una explotación minera adecuada. Ahora, por el otro lado, el problema es que la explotación minera ha sido totalmente descontrolada. Ese sector está prácticamente a la deriva. Y tienen razón las organizaciones populares, especialmente las organizaciones indígenas, de quejarse de la forma en que se lo está haciendo, porque afectan otros sectores fundamentales como el de la agricultura y la ganadería, del cual vive gran parte de nuestra población y del cual además comemos todos. Así que, insisto, es necesario un cambio, pero un cambio que va mucho más allá de una reforma constitucional. Y que se responda a los cómo se va a implementar. No es cuestión en una campaña electoral de decir va a haber este cambio a la Constitución, o esta reforma, esta suspensión, esta reducción del IVA del 15 al 12, cuando hay una serie de demandas, como el caso al que se han referido, este acuerdo entre la Revolución Ciudadana y Pachacuti, una serie de demandas, y paralelamente sin financiamiento. No plantean financiamiento, sino reducción de impuestos, impedir privatizaciones, que está consagrado en la Constitución, que no se puede privatizar, sino concesionar. Es decir, un tema complejo que debiera ser aclarado debidamente. Sí, a ver, insisto, yo veo muy frágil este acuerdo, tanto en lo político como en lo conceptual. Veo muy frágil un acuerdo en cuanto a la posibilidad real, por ejemplo, de endoso de votos del sector indígena al correísmo. Veo que, porque además el sector indígena no es que tiene una fuerza electoral muy grande en todo el país. Hay provincias en donde su presencia electoral, su presencia política es prácticamente inexistente. Esmeraldas, por ejemplo. En Manabí no mueve un voto lo que diga el movimiento indígena respecto de con quién va en una segunda vuelta. Pero esto podría servir en zonas como la Sierra Centro, por ejemplo, en las provincias como la Sierra Centro, para mover algo de votación. Provincias que históricamente y tradicionalmente han sido muy reacias a apoyar al correísmo. Así que yo tengo mis dudas, comparto en esto la visión de algunos correístas que han expresado sus dudas respecto de la efectividad electoral ya en la realpolitik de este acuerdo. Ahora, en lo conceptual, pues insisto, a mí me parece que en ese acuerdo hay muchas mentiras. Hay muchas mentiras, por ejemplo, es una mentira que la señora González vaya a parar el tema extractivista. Eso no es verdad. Es una mentira que la señora González no vaya a convocar a una asamblea constituyente, pese a que Correa ha sido muy enfático en señalar que eso va a ser lo primero que se haga
una vez llegado a gobierno. Eso no es verdad. Entonces, claro, es un acuerdo que se basa en las intenciones de un grupo político, en este caso del movimiento indígena, y por otro lado, el bueno, ya listo, yo le firmo lo que sea, ya después del 13 de abril, cuando ganemos las elecciones, ahí veremos qué cumplo y qué no. Así que me parece que es un acuerdo pegado con saliva, lleno de postulados, más que de postulados de buena intención, por decirlo de alguna manera, más que de acuerdos en efectivo, y que la intencionalidad de este convenio es netamente coyuntural y electoral. Bien, muchas gracias por la ilustración que nos han hecho, especialmente en el tema de Asamblea Constituyente, los temas prioritarios y también este acuerdo de coyuntura entre la candidata de la Revolución Ciudadana y una parte de la dirigencia indígena. Al doctor Ramiro García Falconía, académico y penalista, y al doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, Ramiro y Carlos. Muchas gracias, Miguel. Un saludo para Carlos y para todos los oyentes, nuevamente. Muchas gracias. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Antes de ir a la pausa, quisiera darles una información que nos ha llegado. Hoy se arranca la Feria del Libro Independiente en la Universidad San Francisco de Quito, y uno de los actos en esta Feria del Libro Independiente de la USFQ 2025 va a presentarse un libro, la novela La Danza Inconclusa, del escritor, el académico doctor Jaime Costales. Esto será a las 4 de la tarde de hoy en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco de Quito. Vamos a la pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el presidente de la comunidad indígena del Chimborazo, Fernando Guamán, precisamente sobre la división en el sector indígena a propósito del acuerdo entre la Revolución Ciudadana y una parte de la dirigencia de Pachacuti. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.